Entonces, yo quisiera, desde luego, partir y una vez más agradecer a don René Cortázar estar con nosotros. Él es un personaje, ha ocupado cargos relevantes al servicio de Chile, porque es de la verdad, ha sido ministro de Transporte, del Trabajo, en fin. Entonces, don René, muy bienvenido y por supuesto los micrófonos los vamos a abrir de inmediato para usted, de manera que nos comente lo que queremos saber, lo que Chile quiere saber, si hay aspectos positivos y cuáles son los artículos que pueden afectarnos también. Adelante, don René, buenas tardes. Tiene que habilitar su micrófono, don René. Ahí, no sé si se escucha bien ahí, ¿se alcanza a escuchar bien? ¿Sí? Perfecto. Les quiero agradecer en primer lugar la invitación a esta conversación y es un gusto para mí también, además, poder ver tantas caras amigas y poder de alguna manera dar una opinión sobre este borrador, texto final, ya no es borrador, el texto final al cual solo le restaría la armonización y solo le restaría los artículos transitorios. La verdad es que en alguna oportunidad, hace algún tiempo, hace un par de meses probablemente, conversamos nosotros sobre este tema y quisiera compartir con ustedes algunas de las reflexiones que hicimos en ese momento y cómo se han ido concretando, me parece a mí, en los distintos artículos, cómo ha ido tomando carne algunas de las preocupaciones que manifestamos en ese entonces. Creo que es siempre útil. Le puedo pedir un favor, discúlpeme una cosa técnica antes, si en algún momento tuviera problemas de audio, porque tengo alguna duda sobre los audífonos que estoy usando, les pediría que por favor me hicieran señas nomás. Yo miro a Carlos ahí, que me haga una señita en caso que se corte. Yo creo que es útil partir con los objetivos que se le plantearon a la Convención Constituyente, porque esta Convención Constituyente fue convocada, elegida por todos los ciudadanos en torno a algunos objetivos bastante claros, me parece a mí. Un primer objetivo, reconquistar la unidad del país. En un momento de muchas confrontaciones, fue allí donde tuvo lugar la discusión. En un momento de mucha violencia, se les planteó la necesidad de reconquistar esta unidad del país. Segundo lugar, de mejorar la representatividad de la democracia. Yo creo que hay un malestar, no solo en Chile, por cierto, en el resto del mundo también, pero en nuestro país hay un malestar muy grande de las personas que no se sienten representadas por sus dirigentes políticos. Y este era otro objetivo fundamental de cómo lograr con un cambio constitucional una mayor cercanía, una mayor representación de los liderazgos. Y además también, respecto de la democracia, una mayor eficacia. Yo creo que hay una conciencia muy grande de que la democracia chilena ha estado ya por varios años muy empantanada. ¿Cómo lograr más eficacia para resolver los problemas que tenemos, que son tantos? Y en tercer lugar, para enfrentar este malestar ciudadano, malestar concreto, aterrizado, por los problemas de empleo, por los problemas de falta de acceso a buenos salarios, esto especialmente durante la última década en que el país estancó sus niveles de crecimiento, y esto se expresó con mucha fuerza, los niveles de malestar por las listas de espera en la salud, por la calidad de la educación y, muy importante, por las bajas pensiones. Las personas que han trabajado toda una vida, llegan al momento de pensionarse, les ofrecen la mitad de su sueldo y dicen, ¿cómo si yo vivo al justo con mi sueldo? ¿Cómo voy a pensionarme con la mitad? No puedo vivir. Y frente al tema que aparece siempre en los primeros lugares de las encuestas, de la delincuencia y la violencia y el narcotráfico. Este era el malestar y la demanda en torno a estos tres objetivos principales. Y yo creo que es importante evaluar este borrador de texto casi definitivo ya que entrega la Convención Constituyente en torno a los objetivos para los cuales lo convocamos como ciudadanos. Respecto de la unidad del país, la verdad es que a mi juicio, y esta es una opinión, una evaluación personal y la conversaremos después entre todos y podrán haber diversas opiniones, pero en mi opinión, lo que se nos ofrece respecto de la unidad del país es un retroceso. En vez de avanzar hacia una mayor unidad, en vez de una nación más unida, la propuesta que se nos hace es dividámonos en varias naciones.
Estamos en un país plurinacional, como Ecuador, como Bolivia. Y eso que nosotros tenemos poco más de un 10% de la población que se identifica con los pueblos originarios, a diferencia de esos países. Y se nos dice, cada una de estas naciones en las cuales nos vamos a dividir va a tener sus propios territorios. Y esos territorios van a tener autonomía política, autonomía administrativa, financiera y hasta judicial. Yo creo que nosotros somos una nación que se construyó a partir de los pueblos originarios. Y luego distintas olas de migraciones, de migrantes. Ya en el siglo XIX, nosotros éramos una nación mestiza, fundamentalmente mestiza, por la integración entre los pueblos originarios y los que hasta ese momento habían inmigrado al país. Y eso se ha mantenido. Y somos una nación que se enriquece de sus fuentes, de los pueblos originarios y de las distintas corrientes de inmigración. Y que se enriquecida por esas distintas corrientes, se reúne en torno a una sola bandera y a una sola canción nacional. Y se reúne a gritar juntos por la roja. Yo pienso que esto es un cambio muy fundamental, no solo de implicancias económicas, sino que de implicancias de vida para todos nosotros. Yo creo muy sinceramente que Chile dejaría de ser Chile, el Chile que conocimos. Y me parece sintomático que en la entrega del texto final en el norte, yo por lo menos, no sé ustedes, no vi banderas, no vi himno nacional, no vi los símbolos de nuestra unidad nacional. Y este a mí me parece que es un primer punto muy central de evaluación del proyecto que se nos ofrece. En segundo lugar, aspiramos a mejorar la representatividad de la democracia, que nos sintiéramos más representados por nuestras autoridades. Empantanada, permitiera resolver nuestros problemas, que son muchos. Y en mi opinión, de nuevo una opinión solamente, sumando y restando lo que tenemos, a mi juicio, es un retroceso importante. Hay dos instituciones que son las principales para producir esta representación, y en ambas retrocedemos. La primera, la más evidente, una persona, un voto. Es del corazón de la democracia. La segunda, que haya contrapesos de poder, que nadie se pueda apropiar del poder. Que si alguien accede al gobierno, otros puedan tener mayoría en la Cámara o en el Senado. Que el Poder Judicial no dependa de las autoridades políticas y tenga autonomía. Que el Tribunal Constitucional lo mismo. Que haya contrapesos. Que nadie se haga del poder. Eso es del corazón de la democracia, al igual que un hombre, una persona, un voto. Y en ambos retrocedemos. En la persona, un voto, se nos ofrece la misma fórmula con que se eligió la Convención Constitucional, que creó reservados para los pueblos originarios, pero los asignó de una manera muy particular. Porque de acuerdo a la votación, esos pueblos originarios debieron haber tenido 8 representantes en la Convención Constitucional. La fórmula con que se eligieron les dieron 17. O sea, lo que nos dijeron a todo el resto es, miren, el voto de los pueblos originarios vale el doble que el suyo, el doble. Y lo que se nos ofrece ahora para la Cámara de Diputados, para el Senado, para los distintos poderes colegiados que hay en el nivel de la descentralización y de las regiones y de las comunas, es la misma fórmula. No se nos ofrece una persona, un voto. Y eso, a mi juicio, es del corazón de un sistema democrático. El segundo aspecto tiene que ver con estos contrapesos de poder. Y aquí se concentra el poder. Ese poder que hay que contrapesar, aquí se concentra. Y se concentra en la Cámara de Diputados. Una Cámara de Diputados que va a estar con una sobrerepresentación de los pueblos originarios, si se aplica la misma fórmula que en la Convención.
y por lo tanto donde las mayorías no van a reflejar bien las mayorías políticas. Y a esa Cámara se le dan poderes muy grandes. En muchas materias puede legislar sin siquiera recurrir al Senado. Se les da a los parlamentarios iniciativa exclusiva en materia previsional. Ya vimos la discusión del 10%, la tentación que tuvieron siempre de salirse y al final tuvieron que hacer reformas constitucionales para poder aprobarlo. Bueno, aquí se les dice, no, ahora ustedes tienen iniciativa, pueden cambiar las previsiones. Se les da una iniciativa especial en materia de gasto público. Yo quiero ser muy claro. En materia de previsión y de gasto público, nosotros como país tomamos una decisión que fue central para Chile hace más de 50 años. En la reforma constitucional de 1970 se acordó que no podía haber iniciativa de los parlamentarios en materia ni de gasto ni de previsión. ¿Por qué? Porque su iniciativa en materia de gasto habían significado aumentos sustantivos y permanentes en el gasto público y lo mismo en materia de previsión. Y Chile ostentaba el mal récord de ser el país con más larga historia de inflación en América Latina. Consciente de esto, el sistema político chileno hace más de 50 años resolvió que no se le puede dar a cada parlamentario el derecho a gastar, porque no se hace responsable del conjunto del país. No se le puede dar a cada uno individualmente el derecho a decidir cuánto gastar, que esto solo lo puede hacer una autoridad central que mire el interés del conjunto del país, no solo el interés de mi distrito, sino que del conjunto del país. Y por eso se dijo iniciativa exclusiva para el gobierno, en gasto, en impuestos y en previsión. Pues eso se quiebra. Ellos han dado una respuesta, dicen, no, si no es que los parlamentarios pueden gastar, hemos puesto una fórmula de concurrencia presidencial. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente. Hasta ahora, el parlamentario no puede decidir gastar más con los presupuestos de todos los chilenos por sí mismo. No puede él tomar la decisión. Tiene que, solo el gobierno puede enviar el proyecto de ley. Con la nueva fórmula sí lo va a poder hacer. Mandar el proyecto, va a poder discutir el proyecto, va a poder ir votando el proyecto, va a poder mostrar que el proyecto tiene una mayoría y en algún momento de la tramitación, y en eso consiste la concurrencia presidencial, va a tener que ir donde el gobierno y pedirle el aval. Pero ustedes se imaginan cuál es el grado de autonomía que va a tener un gobierno cuando ya haya un proyecto que se elaboró, se discutió, se tramitó y ya tiene mayorías de aprobación. La presión sobre el gobierno es imposible. Y por lo tanto, lo que se está haciendo en verdad es dándole iniciativa a los parlamentarios en gasto. Y esto de la concurrencia presidencial, es verdad que está ahí, pero va a ser muy ineficaz. En la práctica lo que vamos a tener es un sistema en el cual los parlamentarios ya claramente van a poder legislar sobre previsión y además van a poder iniciar y tramitar proyectos de gasto. Y finalmente van a presionar al gobierno para que le dé la aval. Este, a mi modo de ver, es el corazón del sistema político que se nos está proponiendo. Una asamblea desbalanceada políticamente, porque si los representantes de los pueblos originarios en la convención fueran representativos del conjunto del país, sería muy distinta. Pero miren las votaciones. Los 17 representantes de los pueblos originarios en la Convención Constitucional votaron por los proyectos de izquierda más radical. Los 17. Hay gente que dice que es curioso, porque fíjense ustedes que cuando uno mira las elecciones en Chile, en los distritos de la Araucanía, donde haya más pueblos originarios, en general son distritos donde a la derecha le va muy bien. ¿Dónde sacó más votos Kast en Chile? En todas las regiones. En la Araucanía. ¿Dónde sacó más votos? En los distritos donde hay más pueblos originarios. ¿Cómo fue la composición política de los 17 representantes en la Convención Constitucional? Los 17 votaban por posiciones radicales de izquierda. Eso es lo que va a tender a ocurrir en nuestra Cámara. Y por lo tanto vamos a tener una Cámara desbalanceada y con enorme poder. ¿Cuáles son supuestamente los contrapesos de esta Cámara? El Senado se lo debilita. Se le quitan atribuciones, ya hay muchos aspectos en los cuales no puede legislar.
El Tribunal Constitucional se lo debilita. Podríamos hablar de esto después porque no quiero alargarme, pero es importante. Se lo debilita en términos de su composición y se lo debilita en términos de sus atribuciones. El Poder Judicial, muy importante en una democracia, que el gobierno tenga un contrapeso de un Poder Judicial autónomo, que no esté politizado. Se lo politiza. Podríamos conversarlo después. La forma de elegir a los jueces, de promover a los jueces, de remover a los jueces, va a tener gran influencia política. De nuevo, la Cámara de Diputados va a tener un papel muy importante. Entonces, lo que estamos observando es un cuadro político en el cual se le da un enorme poder a la Cámara de Diputados, que va a estar desbalanceada políticamente, y se debilitan los contrapesos. Y hay un tema aparte en nuestra democracia. Yo creo que es un capítulo aparte hoy día ya, que es el tema de la violencia. Dentro de las acciones de este proyecto que debilitan al gobierno como contrapeso a la Cámara de Diputados, una de ellas importante, como dije antes, que pierde su iniciativa exclusiva en previsión. Otra importante es que pierde su iniciativa exclusiva en gasto y ahora tiene que ir con la concurrencia presidencial solamente. Pero otra muy importante y central hoy día es que pierde herramientas para controlar la violencia. Todos hemos visto esta última semana la discusión sobre la violencia en la Araucanía. Todos hemos visto cómo hubo presiones sobre el gobierno del presidente Boric para que convocara al estado de emergencia. Todos hemos visto cómo luego de esas presiones finalmente se dio y convocó al estado de emergencia. ¿Qué dice la nueva Constitución? Se suprimió el estado de emergencia. No existe el estado de emergencia. No se puede aplicar el estado de emergencia. Creo que todos hemos seguido el conflicto de la Araucanía y especialmente en las discusiones de esta semana, sabemos lo importante que es. Max Weber, un gran sociólogo hace un siglo, dijo, una de las funciones principales de un Estado democrático, de las más importantes, es garantizar el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay libertad para las personas. Y eso supone que el Estado es el único que puede usar la fuerza legítimamente. Eso no es lo que ocurre en Chile hoy día. Y con el nuevo Constitución se le ha eliminado esa atribución al presidente de la República. Tercero, no podemos olvidar que todo esto empezó con el malestar de las personas, con el empleo, con los salarios, con las pensiones, con la salud, con la previsión, con la delincuencia. Y para resolver ese problema no hay recetas mágicas, todos conocemos, y ustedes que están cerca de la realidad, trabajando en la realidad, lo conocen mejor que yo. Para enfrentar la creación de empleo se necesita que alguien invierta, que ponga un local comercial, o que haga una construcción, o que instale un taller, o que plante una hectárea. Se necesita que alguien invierta. ¿Cómo surge un empleo si no es por la inversión? ¿De dónde surgen los empleos? Solo de la inversión. Y sin inversión y crecimiento no hay los empleos que se necesitan ni los salarios que se requieren. No solo eso. No hay dinero para la salud, no hay dinero para la educación, no hay dinero para enfrentar la violencia. En los últimos 30 años, el gasto del Estado en materia de salud, educación, previsión, control de la delincuencia, ha aumentado 6 veces. Más del 80% del aumento ha venido del crecimiento. Solo un 20% de las reformas tributarias. Por lo tanto, ¿se puede garantizar mejor salud sin crecimiento? No existe. Sin inversión y crecimiento. ¿Se puede garantizar más empleo sin inversión y crecimiento? No existe. Y cuando miramos entonces la Constitución, este proyecto, terminado, borrador final, solo le falta la armonización y lo transitorio y la introducción. A partir de esta mirada, ¿qué va a ocurrir con la inversión y el crecimiento? Porque de eso dependen los empleos y los salarios y las aspiraciones sentidas de las personas. Lo que observamos es que este proyecto es una píldora abortiva para la inversión y el crecimiento. Voy a anunciar no todas las variables, pero las más centrales. Primero, una obvia, el derecho a propiedad. ¿Qué dice hoy día la Constitución?
Dice que si a una persona, pues una familia que le expropian su casa para hacer un camino, o a una empresa que le expropian la empresa por alguna razón, el Estado hace muchas expropiaciones todos los años, que a quien sea expropiado, el Estado tiene que compensarlo por el daño patrimonial efectivamente causado. ¿Cuál fue el daño patrimonial? Eso le tengo que reembolsar. Y si no, usted puede ir a los tribunales. Y además se lo tengo que pagar en efectivo antes de hacerme de su propiedad. ¿Qué dice el nuevo proyecto? Dice, no, vamos a poner una cosa que se llama el precio justo. Derogan la frase que dice el daño patrimonial efectivamente causado y la reemplazan por una palabra precio justo. Yo digo, si el precio justo fuera el daño patrimonial efectivamente causado, ¿para qué cambiar el texto? Si además el precio justo no existe, nadie en la jurisprudencia chilena sabe lo que es el precio justo. Lo único que esto crea es incertidumbre. Y entonces crea la sospecha de que parece que no quieren pagar todo. Cambian el concepto. ¿Por qué no dicen que se va a pagar en efectivo antes de tomar la propiedad? Después vienen los equilibrios fiscales, que todos sabemos que quien quiere invertir en Chile está preocupado de la inflación y de los equilibrios fiscales. Ya dije antes, la pérdida de iniciativa exclusiva de gasto y en previsión de parte del gobierno es un golpe muy fuerte a los equilibrios fiscales y a los equilibrios macroeconómicos. Si por algo lo impusimos en Chile después, hace 50 años, si eso no cayó del cielo, cayó de nuestra experiencia, fue la herramienta que necesitábamos para poder controlar la inflación. Los derechos de la minería, los derechos de agua. La minería lo dejo para la conversación, si quieren, me concentro 2 palabras sobre el agua. Hoy, si yo tengo un derecho de agua y hay 350.000 personas que lo tienen, tengo un derecho de propiedad, puedo comercializarlo, puedo vender mi terreno con el derecho de agua, puedo vender parte de mis derechos de agua, puedo ir al banco y decirle, banco, necesito capital de trabajo, voy a dejar usted como hipoteca, señor, yo le voy a dejar como hipoteca mi campo y los derechos de agua. Bueno, todo eso termina. Los derechos de agua no son comercializables. Ahora, en vez de cuando yo llegue a un lugar y quiera una faena y para eso necesita agua, en vez de salir a comprar derechos de agua, tengo que ir a la Agencia Nacional de Agua, que me va a dar un permiso administrativo. ¿Por cuánto tiempo me lo renuevan? Y que además sé que no es comercializable. Esto tiene un efecto enorme, no solo sobre la agricultura. Pensemos en la minería. Pensemos en todas las actividades económicas que necesitan derecho de agua. Cuando creo una construcción, una población, necesito agua. Un capítulo aparte son las normas laborales. De esto se ha hablado poco y son muy centrales. Hay, yo diría, varios cambios. Me voy a referir solamente a 2, que creo que son de importancia para las pequeñas empresas y las medianas empresas. Uno, la negociación colectiva. ¿Qué dice la ley hoy? Hoy la ley y la Constitución, la ley sobre la base de la Constitución, dice que yo como empleador de una pyme, de una mediana empresa, estoy obligado a negociar colectivamente con los trabajadores de mi empresa. Si esos trabajadores vienen con un proyecto de contrato colectivo, yo no puedo decirle, no, yo no hablo con usted. Tengo que negociar. Tengo obligación de negociar a nivel de la empresa. Esa es mi obligación como empleador. Y después dice que si los empleadores de algún sector, un conjunto de empleadores, quieren negociar con un conjunto de trabajadores de distintas empresas, también lo pueden hacer, pero de común acuerdo. O sea, mi obligación está clarita. Yo tengo que negociar con los trabajadores de mi empresa. Esa es mi obligación. Y lo otro, si estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo todos, los trabajadores y los empleadores, en negociar de esa manera. Podemos hacerlo también. ¿Qué dice la nueva Constitución? Dice que no, que eso cambia. Que ahora los sindicatos van a decidir a qué nivel quieren negociar. O sea, si los sindicatos quieren negociar a nivel de empresa, sería como antes. Solo que con un cambio, que antes yo podía negociar también con grupos de trabajadores, ahora solo con los sindicatos. No puedo negociar con trabajadores, sino que solo con los sindicatos. Pero el cambio es más grande. Si los sindicatos decidieran que quieren hacer una gran negociación a nivel del comercio,
la Federación de Sindicatos del Comercio, que incluye las empresas grandes, las grandes tiendas del comercio, pero que también incluye las pymes, los pequeños locales comerciales. Y que quieren decidieron un gran tarifado del comercio, con condiciones laborales comunes a todos los trabajadores del comercio. Antes, si hubieran llegado con esa propuesta, con la actual Constitución y con el actual Código Laboral, los empleadores podrían decir, no, yo estoy obligado a negociar a nivel de mi empresa, pero no estoy obligado a hacer un tarifado sectorial, que además sé a quién va a perjudicar, porque sé que si hacemos un tarifado nacional del comercio, las condiciones van a ser algo inferiores que las que hoy día pagan las grandes tiendas, pero muy superiores a las condiciones que las que pueden pagar las pequeñas empresas, eso lo sé. Y por lo tanto, muchos empleadores de las empresas pequeñas dirían, no, gracias, prefiero negociar con los trabajadores de mi empresa, pero no estoy interesado en negociar un tarifado nacional porque sé que puede quedar sobre las condiciones de lo que yo puedo pagar. Es obvio que en un tarifado nacional va a quedar debajo de las que pagan más, pero muy por arriba de las que están en situaciones más estrechas. Aquí se termina eso. Si llegan los trabajadores organizados sectorialmente y si nosotros queremos negociar sectorialmente, los empleadores están obligados a negociar. Este es un cambio muy fundamental para las pequeñas empresas, muy fundamental, que no ha sido muy discutido, pero yo creo que es muy central, porque esto realmente es un cambio importante. Lo hemos visto en los países que tienen negociaciones por ramas, hay muchos países europeos, lo hemos visto en Argentina. Las negociaciones, los países que tienen negociaciones sectoriales crean un problema inmenso para las pequeñas empresas, porque el contrato colectivo del sector les queda un poco grande, porque son empresas de menor productividad, más pequeñas, más frágiles económicamente. Y las grandes empresas felices, porque ese contrato está por debajo de sus posibilidades. Un cambio muy importante. Otro cambio muy importante que también afecta a las pequeñas empresas y a todas las empresas es la huelga. La huelga en Chile hoy es dentro de la negociación colectiva. O sea, yo estoy negociando colectivamente y cuando se cumple el plazo, si no estoy de acuerdo, los trabajadores decretan la huelga. Y pueden decretar la huelga y yo no los puedo echar mientras dura la huelga. Pero solo en la empresa. Y una vez que llegamos a acuerdo y firmamos un contrato colectivo por 2 años, no pueden hacer una huelga en los 2 años siguientes porque tenemos un contrato firmado, vigente. Lo que se llama la cláusula de paz. Eso cambia. Aquí dice que la huelga se va a dar sin ninguna restricción legal. Y además expresa, y dice expresamente, y no puede haber una ley que la restrinja. O sea, si yo estoy en el periodo de la cosecha y quiero hacer una huelga de los cosechadores cuando están en el momento peak, sin aviso previo y sin ni siquiera la mitad de una negociación colectiva, lo puedo hacer. Si yo decido que firmé un contrato colectivo con la empresa y 6 meses después decidí que lo quiero cambiar y le hago una huelga, lo puedo hacer. Si yo quiero hacer una huelga de solidaridad con los trabajadores de otra empresa que no tiene nada que ver con mi empresa, también lo puedo hacer. Sin restricciones legales. Inversión, crecimiento, de eso estamos hablando. De eso estamos hablando, de lo que necesitamos. Y después, naturalmente, que esta autonomía territorial, el sistema político del cual he descrito, hace que las reglas del juego futuro parezcan naturalmente muy inciertas para las personas. Y por lo tanto, yo creo de que este conjunto de reformas que enfrentan de manera tan negativa la inversión y el crecimiento van a tener, de aprobarse, un impacto muy grande sobre el país. O sea, me corrijo, están teniendo un impacto muy grande. Acaba de salir el informe, hoy día lo salió en el diario, de la presidenta del Banco Central. El año previo a octubre del año 18, disculpe, el año previo a octubre del 2018, salieron del Chile 4.000 millones de dólares de chilenos en los 12 meses previos. En los últimos 12 meses han salido casi 20.000 millones de dólares. O sea, casi 5 veces más. Por eso digo, no es que va a tener efecto, está teniendo efecto.
Pero alguien diría, no, pero para eso tenemos los derechos sociales. Lo hemos visto ahora después del lanzamiento en el norte. No, derechos sociales. Ahí vamos a dejar clarito que tenemos derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, gratuito, de calidad, garantizado para todos. Derecho a la salud requiere más hospitales, requiere más médicos, requiere más medicamentos. Esa recaudación, como dijimos antes, en el 80% proviene de la inversión y el crecimiento. Y con lo que he descrito sobre lo que va a pasar con la inversión y el crecimiento, ¿de dónde van a venir los recursos para garantizar esos derechos sociales? Si en Bolivia también pusieron en la Constitución que se iban a garantizar todos los derechos sociales. ¿Y qué pasó después? Se transforman en derechos de papel que no se expresan en la realidad. Termino. Había 3 objetivos. Y con los 500 artículos aprobados, ya sin arreglo, en vez de unidad nacional nos ofrece dividirnos en varias naciones. Esa es la oferta que se nos hace. En vez de avanzar hacia una democracia más representativa, nos ofrece retroceder. Y además nos deja con las manos amarradas frente a la violencia. Y en vez de enfrentar el malestar social, nos ofrece un futuro de estancamiento y frustraciones para las personas. Discúlpeme la franqueza, pero ese es mi sincero balance sobre la propuesta que se nos está haciendo. Yo lo que veo y lo siento, esa es la verdad, que estamos en un momento crítico, esa es la verdad. O sea, yo no recuerdo en mi vida, yo soy mayor que varios de los que están aquí, veo de muchos de los que están aquí, pero en mi vida yo no recuerdo un momento más crítico, en el sentido de que el país pueda tomar un camino que nos condicione por un periodo tan largo de tiempo. O sea, yo estoy convencido de que si esto sale mal, va a salir mal por un periodo muy largo. Esto no es algo que se va a poder reformar con facilidad. Si uno ve los procesos de reforma que están planteados, hay que hacer plebiscitos, es muy difícil. Si uno ve el desbalance de poder que se va a producir en la Cámara de Diputados, el debilitamiento del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, es muy difícil revertir eso. Si uno ve las autonomías, cuando ya a un sector se le da un territorio, ese territorio tiene riquezas naturales, es muy difícil revertir eso. Una vez que se da ese paso, dar el paso atrás es muy, muy difícil. Y por lo tanto yo pienso que estamos en un momento muy crítico. Perdón, ¿se escucha bien? Porque se me agotó la pila del... Se escucha perfecto. Yo siento que estamos en un momento muy, muy crítico y creo que no surgió de la nada. Esto es una cosa que venimos arrastrando, yo diría, casi por 10 años, que se ha ido acumulando en el tiempo. Y creo que si yo tuviera que hacer la autocrítica mía, cada uno hará la suya, creo que nos faltó en un momento determinado hablar con más claridad, cuando esto empezó, y haber sido más categórico y más claro de cuáles eran los verdaderos problemas que el país tenía y qué debíamos hacer para salir. Y creo que nos faltó probablemente más claridad para ser políticamente incorrectos y decir la verdad, le guste o no le gusta a la gente, decir la verdad. Y yo creo que la gente nos hubiera escuchado mucho más de lo que nos ha escuchado. Y hoy la marea va para otro lado, pero no tenemos alternativa. Tenemos que ponernos de pie, engrosar el cuero, mucho, mucho el cuero, y decir lo que pensamos. Y yo trataría, siguiendo el esquema al revés, Tomás, de lo que hablamos en la presentación, recoger lo que me parece que es una coincidencia en las intervenciones que ha habido aquí. Primero, yo veo en lo que ustedes han dicho, y lo comparto, una simpatía hacia las necesidades sociales que tienen las personas en Chile. No me parece que ninguno de los que haya hablado piense de que es razonable que en Chile una mamá que tiene un hijo enfermo tenga que esperar 8 meses para que le hagan una intervención. No es razonable. No es razonable que en las listas de espera haya 1/3 de las personas que se mueren antes de llegar a operarse. No es razonable. No es justo. No es razonable que tengamos escuelas en los sectores populares de mala calidad y que esas personas, al entrar los niños, ya sepan que no van a poder acceder a ciertas profesiones y oficios. No es razonable.
Y por lo tanto, el tema de los derechos sociales, yo no saldría en ningún caso cuando venga la campaña, como se ha dicho, a oponerme en el sentido de decir, no, nosotros creemos que no hay que avanzar en esa dirección. Yo creo que sí hay que avanzar. Avanzar con responsabilidad y de verdad, pero avanzar. Yo creo que nosotros tenemos que aspirar y podemos aspirar a que un niño cuya familia tenga condición económica precaria reciba atención médica más allá de la capacidad económica de su familia, a tiempo. Y esa sociedad en Chile es posible. Pero tenemos que decir la verdad. Después de haber empatizado con esa realidad, tenemos que decir la verdad. Y la verdad es que sabemos, todos los que estamos aquí, porque ustedes son gente que vive en el mundo real, y lo saben de memoria. Sabemos que no basta escribirlo en un papel. Y sabemos que lo que se escribe en un papel es un derecho de papel. Pero el derecho en la realidad requiere los recursos y las políticas para satisfacerlo. Y sabemos que en la realidad, si queremos hacer lo que estamos hablando sobre la salud, necesitamos más médicos, necesitamos más hospitales y necesitamos más medicamentos. Y todos nosotros los que estamos aquí sabemos que la deuda pública está llegando a un techo, que va a llegar al 40%, que no puede seguir, y por lo tanto sabemos que no es llegar y gastar. Lo sabemos todo. Sabemos que tampoco es llegar y decir, vamos a subir tanto los impuestos que vamos a recaudarlo, porque ahora en realidad en vez de poner 27% a la empresa, lo vamos a subir a 30%. Sabemos de que los capitales se mueven de un país a otro apretando una tecla. Eso lo sabemos, usted y yo lo sabemos de memoria. Se aprieta una tecla y el capital ya no está en Chile. Eso lo sabemos. Y por lo tanto tenemos que hacer este cambio con los inversionistas, no contra los inversionistas. Con el progreso, no contra el progreso. Sabemos además, lo sabemos todos los que estamos aquí, que no hay un país en el planeta, ni uno, que haya logrado estos derechos básicos de las personas sin pasar por el umbral del desarrollo. No existe. Y sabemos que, por lo tanto, para nosotros tenemos dos desafíos juntos. Responder a estas necesidades sociales y sabemos que para lograrlo tenemos que desarrollar. Y si no, es mentira, es papel, es engaño. Eso lo sabemos. Y sabemos que eso supone decir la verdad. Y decir la verdad es que Chile necesita atraer inversiones, no ahuyentarlas. Es que usted entonces está del lado de los inversionistas. No, yo estoy del lado de Chile. Y dígame usted cómo vamos a satisfacer la necesidad de las personas si no atraemos más inversión. Dígame usted cómo. Con la verdad. Y por lo tanto nosotros tenemos que decir que queremos una constitución. Y yo también digo, no la actual. Primero, esta no es la del 80, para hablar con honestidad de una vez por todas. Esta es la constitución del 2005. La del 2005 no es la de Pinochet, es la de Ricardo Lagos. La de 2005 no tiene ninguna cláusula antidemocrática, no es la del 80 que sí las tenía. La del 2005 es la del 80 después de 60 reformas constitucionales. Digamos la verdad. Uno ve la televisión y se sigue hablando de la Constitución del 80. ¿Pero qué estos creen que estamos distraídos todos? Y eso, pero aún así esta Constitución, a pesar de ser democrática, no tiene suficiente respaldo. Yo creo que hay que perfeccionar. Y creo que hay que tener un compromiso, que las personas aspiran a que se le hagan mejoras sustantivas. Y yo creo que eso hay que hacerlo. Pero mejorarla, no empeorarla. Y eso supone mejorar nuestra democracia. No empeorarla. Para tener ese desarrollo. Y eso supone, creo yo, empezar también a las personas a sacarlos del cajón donde estamos hoy día de este pesimismo tan radical. Porque lo que es más dramático en nuestro caso como país es que la verdad es que tenemos oportunidades. Porque si no las tuviéramos, está bien, estamos echando a perder algo que va a ser mediocre. Pero no es verdad, las tenemos. Sabemos que en el mundo entero está yendo en una dirección que a nosotros nos favorece como país, lo sabemos. Sabemos que el calentamiento global está haciendo que en todo el mundo se va a ir a la electrificación de los autos. El año 2030
Dicen los europeos que ya no van a producir autos que no sean eléctricos. El año 2035, dice Estados Unidos que va a tener el 50% de sus autos ya producidos eléctricos, y sabemos que eso es demanda de cobre. ¿Y ¿quién tiene cobre? El primer país con más cobre del mundo, nosotros. Sabemos que viene la demanda brutal por el litio. ¿Quién es el que tiene el número 1 o 2 en el litio en el mundo? Somos nosotros también. Sabemos que se está cortando el petróleo y el carbón y el gas, y que vienen las energías de viento, de sol, el hidrógeno verde. ¿Quién es el número 1 de sol en el mundo? Nosotros, en el norte de Chile. ¿Quién es el número 1 o 2 en viento en Chile? Nosotros, en Magallanes. ¿Quién es el número 1 o 2 en el mundo en hidrógeno verde? Nosotros. Y nosotros somos los que tenemos la agricultura a contrastación del mundo desarrollado, para desarrollando. Nosotros somos los que tenemos más capacidad en los bosques para atraer el carbono. Nosotros tenemos una posibilidad gigantesca, pero requerimos inversiones. El otro día se hizo el cálculo. Solo para el hidrógeno verde necesitamos 200.000 millones de dólares en los próximos 20 años. 200.000 millones de dólares en los próximos 20 años. ¿Ustedes creen, honestamente, que con estas reglas del juego que estamos diseñando vamos a atraer 200.000 millones de dólares? Entonces lo actual no solo es una tristeza, es una farra. Porque es farrearnos la oportunidad de dar el salto que podría permitirnos después responder con honestidad por la salud, por la educación, por la vivienda, por la delincuencia. Pero de verdad. Y yo creo que nosotros, mi única opinión, recogiéndolo de ustedes que hemos compartido mucho, creo yo, lo que sí podemos hacer todos y cada uno de los que estamos aquí, ¿para qué decir ustedes que son todos dirigentes? Y hacer más de lo que hemos hecho en los últimos 10 años, que es hablar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es una sola cosa: hablar, comunicar, arriesgar de decir la verdad de lo que está pasando y la verdad de las oportunidades que tenemos y la verdad de lo que puede ocurrir en Chile si seguimos por este camino. Y para eso, hablar de algo que también se habla tan poco en Chile. Tenemos que volver a hablar de la unidad. No conozco ningún país del planeta, no sé si usted alguno, que haya logrado dar el salto al desarrollo sin un ejercicio fuerte de unidad interna. Yo les pregunto con honestidad, después de la convención, ¿estamos saliendo más unidos o más desunidos? De verdad. Cuando repartamos el país en distintas naciones, ¿vamos a salir más unidos o más desunidos? De verdad. Entonces yo creo que tenemos un desafío que es grande, es enorme, pero que no tiene atajo. Tenemos hasta el 4 de septiembre. Tenemos que hablar y tenemos que actuar. Y tenemos que arriesgar, porque muchas de las cosas que hemos hablado aquí en las redes sociales sería un festín. Que se den el festín. Pero tenemos una necesidad hoy día como no hemos tenido en nuestra propia vida nunca, que es de juzgarnos a fondo. Y yo creo que aquí, este grupo de personas que está aquí, es el grupo de personas que puede hacerlo. Todos podemos hacerlo, los ciudadanos podemos hacerlo individualmente, pero los dirigentes tienen la responsabilidad principal. Porque tienen a quien hablarle, y tienen quienes lo escuchan, y tienen quienes creen en ello. Tienes quienes confían en ello. Eso hoy día es la moneda más escasa de Chile, la confianza. Nadie confía en nadie. Ustedes son dirigentes. Y no estoy haciendo una alabanza gratuita cuando digo que un dirigente hay personas que confían en ellos, porque si no serían un ex dirigente. Cuando no tienen confianza pasan a ser ex dirigentes. Mientras son dirigentes tienen personas que confían. Entonces yo honestamente les agradezco la oportunidad, les agradezco la invitación mucho. Le agradezco las intervenciones, para mí por lo menos son alimento para lo que viene, y los invito a que seamos juntos los que hagamos esto posible, porque la verdad es que tenemos una chance grande como país. Este es un país demasiado lindo, es un país
que queremos entrañablemente, es un país que lo hemos construido entre todos, es un país que lo hemos construido mezclándonos. ¿Qué es esto que ahora nos quieren dividir? Es un país de mestizos. ¿Qué es esto que vamos ahora a estar separados por raza? Es un país que tiene mucho y que puede mucho. Y yo creo que nosotros en ese sentido tenemos como generación una oportunidad y un deber mayor. Y ese es mi única comentario que podría hacer al final. Y yo creo que en el fondo pensamos muy parecidos. De todo lo que se ha dicho aquí, yo siento que hay una similitud en el diagnóstico, una empatía en las soluciones, una buena leche para tratar de salir, una falta de odiosidad para no andar descalificando a los que piensan distinto. Porque aquí lo vamos a hacer entre todos, creo. Don Rafael, le agradezco mucho, sinceramente.